Buenas tardes a todos. La idea de este encuentro es profundizar un poco más sobre lo que charlamos la semana pasada respecto de la presentación de proyectos en PAC Emprendedores. La idea es que nos vayan dejando sus consultas en el chat para que las podamos ir viendo, y la temática del encuentro de hoy va a tener que ver sobre todo con consultas acerca de cómo hacer la presentación. Mi nombre es Ariana Velotti, junto con Luciana soy codirectora de la incubadora de Canmira, y tenemos muchos años de trabajar en la presentación de proyectos para la obtención de créditos blandos o subsidios. Resumiendo la línea tiene dos opciones. PAC Emprendedores tiene dos opciones. El vencimiento es la semana próxima de ambos casos. El primero de las líneas es para aquellos emprendimientos que aún no hayan facturado, y en ese caso el subsidio que se puede solicitar es hasta 550.000 pesos. Y son proyectos de 6 meses de desarrollo, hasta 6 meses de desarrollo. La otra alternativa de la línea son para proyectos en marcha. Esto quiere decir emprendimientos que tengan no más de 2 años de inicio del proyecto y que hayan empezado a facturar algo así como en agosto o pasado, fin de agosto del 2018. En ese caso, la línea es hasta 2 millones de pesos de subsidio. Una cosa importante que quedamos en confirmar en el encuentro de la semana pasada es en relación a los gastos. Estos gastos tienen que ver con cómo se carga la información de gastos y facturación. Hicimos una consulta al ministerio y nos explicaron que para aquellos emprendimientos que estén inscriptos en AFIP como IVA responsable inscripto, los gastos y los ingresos deben ir sin IVA. Y en el caso de aquellos proyectos donde la inscripción sea mediante un monotributo, en ese caso, como el emprendedor no tiene posibilidad de tomarse el crédito fiscal, los gastos y las ventas van con IVA incluido. La carga se hace a través de TAD. Para eso hay varios instructivos. En la misma línea hay un instructivo de cómo hacer la carga. Es fundamental que la información contenida en los formularios de Excel y en el formulario de carga de TAD coincida. Suele haber errores de diferencia, entonces primero cargué la página y después reconsidero el proyecto y agrego un gasto más o quito algún gasto y genero como una disonancia dentro de mi propia información. Eso pónganle especial hincapié porque suelen ser errores no forzados que hay que tratar de evitar. A esta altura es fundamental para presentarse que hayan hablado con los proveedores, con los que tienen intención de trabajar, para pedirle las facturas pro formas y los presupuestos, y que se hayan inscrito en el registro de proveedores, y que ya hayan seleccionado la incubadora o la unidad de vinculación mediante la cual desean presentar el proyecto. Porque faltan pocos días y hay que ir cerrando ya las actividades. Vero, Fer, que sé que estuvieron trabajando con algunos proyectos, si tienen alguna duda, las vamos viendo. O también la gente que está presente,
si nos quieren dejar alguna duda o comentar alguna cosa respecto de lo que les fue pasando en la carga. Ari, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mira, te paso la consulta de una de las chicas que es de Corrientes, que bueno, hasta el momento no está demorada, pero bueno, me dijo que se iba a conectar, pero te paso la duda que quizás sirva para muchos. Ella está con dos emprendimientos, que uno es de indumentaria y el otro es llevar hoy en día las redes sociales, digamos, a poder hacer todo con el código QR. Entonces, la pregunta era si podía llevar estos dos emprendimientos al mismo tiempo con este programa de PAC. No, esta línea de PAC permite un solo proyecto por emprendedor. Y tengan en cuenta que dentro de los objetivos de la línea, cuantos más objetivos sean cubiertos en el objetivo, en el plan propuesto por el emprendedor, mejor es la calificación del proyecto. Digo, si hay innovación desde el punto de vista de procesos, más cuestiones que tengan que ver con adecuación de los protocolos o de los circuitos, más aumento de la productividad asociada a un nuevo proceso o a la inversión en sí misma, es mejor visto que si hay uno solo de esos elementos. Ahora, si tiene dos proyectos, la sugerencia ahí es ver si son conexos o no, o si se pueden hacer alguna forma de conexión entre ambos, y a partir de eso redactar el proyecto como si fuese un solo proyecto. Lu, hay un comentario de que no se escucha. ¿Seguís vos? Mientras, por las dudas. Sí, yo te escucho perfecto. ¿El resto escuchan? ¿Vero escuchás? ¿A mí me escuchan? Sí, se escucha bien, se escucha bien. ¿Ariana lo Gladys, escuchaban? Gladys de pronto fue que le hemos preguntado varias veces si se escucha porque no conectó bien el audio. Ese es el tema. Ok. Ok. Ahí se escucha igual porque me puse mis auriculares. Se escucha bien. Entonces, la idea es que tiene que solo un proyecto por emprendedor. ¿Alguna otra consulta? Fundamental, redactar correctamente los objetivos del proyecto e identificar del proyecto cuáles son los entregables esperables. Lo que quiero decir con esto es, si por ejemplo, dentro del proyecto está la adquisición de, no lo sé, una máquina de coser para ampliar la capacidad productiva, entonces, y la adecuación del espacio físico para que otra persona venga a trabajar y tal, el entregable es, uno, la compra del bien. Y para mostrar la compra del bien tengo que identificar la factura del proveedor, el pago hecho al proveedor desde mi cuenta corriente o de mi cuenta bancaria a través de un cheque o una transferencia, o mi cuenta de Mercado Pago, y el bien. O sea, tengo que sacar una foto del bien y mandarlo como prueba del entregable que hice. Les menciono todo esto porque suele haber, al momento de hacer la rendición de gastos, suele haber discrepancias entre lo que hice y lo que puedo demostrar que hice. Entonces, es fundamental esto, saber que si yo dije que iba a comprar una máquina de coser, esto sea un hecho cierto, compre la máquina y tenga cómo demostrar esa compra. Son como pasos fundamentales para poder cumplimentar después satisfactoriamente el proyecto.
Tengan en cuenta que el flujo de fondos que hay que armar es un flujo financiero de fondos. Es decir, que si yo voy a cobrar a los 60 días, tengo que tener en cuenta la venta con el pago diferido. Tengan en cuenta que el flujo de fondos tiene que dar negativo sin el aporte del Estado y tiene que dar positivo con el aporte del Estado. Entonces, esto es una prueba que hay que hacer, digo, si yo dije que voy a invertir o que necesito para el proyecto 300.000 pesos, si y mi contraparte son de 300, algo así como 45.000 pesos lo que yo tengo que invertir, entonces si solo invierto los 45.000 pesos más, le sumo las ventas menos le resto los costos, ese número me tiene que dar negativo. Es decir, no puedo hacer el proyecto por mí solo. Necesito el aporte del Estado para desarrollar el proyecto. Ahora, como contraparte, si el Estado me da el dinero, yo tengo que poder justificar que entre mi aporte y los ingresos de las ventas provenientes del proyecto, el flujo de fondos me da positivo. Es decir, que tengo la condición para hacer las aportaciones necesarias. Tengan también en cuenta que el proyecto puede ser por desembolso o por reembolso. Esto quiere decir que el emprendedor puede pedir un anticipo de los fondos para llevar adelante el proyecto, en cuyo caso, al momento de la aceptación del proyecto, va a necesitar presentar un seguro de caución que asegure que va a ejecutar el proyecto. Se los menciono porque este seguro tiene un costo en términos generales y porque es parte de lo que hay que ir preparando si piden un proyecto donde haya desembolsos, no solo reembolsos. Obviamente que la línea se queda un porcentaje de los fondos para el final. En general esa es la condición. No está expresamente en el pliego, pero suele suceder así. O sea, suele suceder que no puedo pedir el 100% de los fondos anticipados, sino que pido un porcentaje anticipado y hay una parte que me la van a dar con la rendición final del proyecto. Tengan en cuenta que al momento de seleccionar cuál es la incubadora o el centro de atención con el que quieren trabajar, tienen que darle un poco de tiempo al centro para confeccionar la documentación referente a su proyecto. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el punto de vista de la incubadora no podemos escribir un proyecto genérico, no podemos definir genéricamente las aportaciones que hacemos, porque uno de los puntos que vienen a ser evaluados desde el punto de vista de la línea es qué aporta la incubadora. Entonces, en la medida en que decidan quién es la incubadora con la que van a trabajar, y ojalá podamos ayudarlos, es importante que se haga con tiempo para que la incubadora pueda adecuar el plan de la incubadora al proyecto de ustedes y no que ustedes tengan que adecuar el proyecto al plan de la incubadora. Por esto y porque aparte de los últimos días es un plan que es nacional y los últimos días suele estar bastante colapsado el sistema con la gente que no llegó a conseguir los presupuestos pertinentes o la documentación que necesitaba. Entonces el último tiempo generalmente de carga es bastante tedioso y como se hace por TAD, es importante hacerlo con antelación por las dudas que se caiga la página o cualquier cosa, porque automáticamente en el horario que es de baja, o sea, el 12, que es el día de baja, se le da de baja la línea y ya no se pueden cargar proyectos. No es que uno puede presentarlo un poquito más tarde, no, esto es un concurso cerrado. Por ahí tenemos una consulta de qué formularios y qué documentación se solicita y se debería adjuntar. La información sobre todo que se solicita tiene que ver con el proyecto en sí mismo. Entonces, hay que presentar varias cosas, pero por fuera del proyecto hay que presentar
un certificado de la inscripción en el registro de pymes, de mi pyme, que hay que subirlo a la aplicación, y después, sobre todo, la documentación no relacionada con la sociedad tiene que ver con el proyecto en sí mismo. Entonces, presupuestos, proformas, evaluación del proyecto, y ese tipo de documentación que dé sustento a lo que se está solicitando. No pongan gastos no respaldados por presupuestos, no van a ser considerados. Y sugerencia, no pongan gastos que no van a realizar si les otorgan el beneficio, porque no lo van a poder recuperar en el futuro. O sea, suele pasar que alguna persona dice, total, pone una heladera más y después vemos si la compramos. Bueno, si yo pedí esa plata no me la van a dar, si yo no compré la heladera. Y si pedí un anticipo para comprar la heladera, un día me van a tocar el timbre y me van a decir, usted tiene un seguro de caución y el proyecto no fue ejecutado. Entonces, con la mayor de las sinceridades, hagan el proyecto que estén dispuestos a realizar si les otorgan los fondos. La página es, está bastante didáctica hecha, tiene algunos instructivos de carga. De cualquier manera, insisto, cuando elijan la organización que los ayude, acuérdense de preguntar, que las incubadoras tenemos como el conocimiento para ayudarles a completar los formularios que hagan falta, y a decirle te falta esto o te falta tal otra documentación. ¿Querés abrir la página de tips? A ver si me estoy olvidando de algo. De la presentación. Sí, espera. Vero, Fer, o las demás personas. Sí, ahí hay una pregunta de si salí beneficiado. ¿Se puede solicitar anticipado parte del dinero que fue aprobado por el programa? Sí. Primer cosa, lo tengo que planificar en el proyecto, es decir, en el proyecto tengo que haber puesto que en el mes 1 recibo un anticipo. Y tengo que tener en cuenta que voy a necesitar la tramitación de un seguro de caución para que me den ese anticipo. Y tengan en cuenta que el dinero es bancarizado, o sea, el gobierno no les va a dar efectivo, les va a transferir dinero a su cuenta si resultan beneficiados. Básicamente también porque desde allí es de donde se deben efectuar los pagos, ¿no? Los pagos siempre tienen que ser fehacientes, eso quiere decir con una transferencia bancaria o con un cheque de la cuenta del que está pidiendo el subsidio a la organización que corresponde. ¿Ves mi pantalla? Sí. El aporte, la contraparte, es decir, el aporte de los emprendedores es el 15% más el IVA del proyecto. Con esta salvedad, si son monotributistas, como no reciben IVA discriminado, entonces el proyecto se considera por el total. Si son responsables inscriptos, el proyecto se considera sin IVA, es decir, que el emprendedor tiene que justificar que tiene el 15% del total del proyecto más el IVA de todos los gastos relativos al proyecto para la ejecución. Esto es un poco lo que les decía antes, el flujo neto debe dar negativo sin el ANR y positivo con el ANR. Debe implicar, ¿por qué me dan esta plata? Básicamente, nosotros siempre decimos que el Estado me da plata para que yo en el futuro pague más impuestos. Entonces, en este sentido, lo que se busca con este proyecto es un aumento de las ventas o una reducción de los gastos.
Y por supuesto se tiene en consideración si aumento la empleabilidad de mi proyecto. Es decir, si yo incorporo empleados, se tiene en cuenta. También tengan en cuenta que todo lo que informen es verificar, o sea, digo, tiene que ver con facturas. Si yo informo la facturación, es la facturación real, emitidas, facturas emitidas o emitir. No puedo informar facturas o ventas que no estén debidamente registradas. Y lo mismo los gastos, digo, si yo tengo un colaborador al que no le pago el sueldo conforme establece los requisitos formales, no lo puedo considerar como parte del gasto, porque no voy a poder justificar su gasto. Hay valores de referencia, el Estado tiene valores de referencia para los productos y servicios que compramos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy pagando horas de desarrollo de una página web, probablemente no me reconozcan si yo digo que el costo de la página web, una página web simple, pónganle, me cuesta 3 millones de pesos. No, el Estado dice, no, eso no es cierto. Y tiene valores de referencia de productos y de servicios. La pertinencia de los valores es una de las cosas que se evalúan en el proyecto. Así como también se evalúa la pertinencia del gasto en relación al proyecto. Es decir, si yo voy a incorporar panelería para que mis clientes puedan estar mejor, más seguros en términos de la pandemia en mi local, y del otro lado digo que quiero comprar también, no sé, una cortadora de fiambre, y yo tengo un negocio que vende ropa, esa evaluación no está bien, no tiene pertinencia lo que quiero comprar con el proyecto que estoy desarrollando. Por eso es fundamental escribir los objetivos correctamente, porque en función de los objetivos es que se evalúa la pertinencia de los gastos. El último comentario de esta página es que la página del Excel, la última de las páginas del Excel, tiene que ver con el aporte de la incubadora, el aporte que nosotros hacemos al proyecto, y en ese caso hay que trabajarlo en conjunto. Como les digo, todos los proyectos que decidan trabajar con nosotros, nos tienen que dar tiempo para conocer el proyecto, ayudarles en la redacción y ayudarles en el trazado del plan de trabajo en conjunto con nosotros. Ruby. Sí, básicamente esto. Nada, se va evaluando, como dijo Ariana, la coherencia a lo largo de todo el proyecto. Se van a encontrar escribiendo las cosas en más de un casillero, las cosas que ya escribieron. Y parte de esto tiene que ver con la coherencia. Y un poco lo que nosotros les aconsejamos siempre, desde hace años que salen este tipo de proyectos, es que realmente pongan lo que vayan a hacer, porque después el hecho de no llevarlo adelante trae bastantes dolores de cabeza. Entonces hay que pensarlo a conciencia, saber qué es lo que necesitamos, saber qué es lo que vamos a hacer y ir por eso. A veces hay gente tentada a poner gastos con los que sabe que no va a incurrir, viendo si puede hacerlo o no, y eso a veces trae más de un dolor de cabeza, porque después esos gastos son desestimados, si uno no va cumplimentando el desarrollo del proyecto como lo dice, va como si fuera revisión por excepción, entonces tiene como otros bemoles. Entonces, básicamente lo que les recomendamos es que pongan en el proyecto lo que fehacientemente van a hacer. Una cosa importante es, no hay interacción con el evaluador. Esto quiere decir que el proyecto tiene que entenderse de la propia lectura.
Nadie va a llamarlos para decirle, acá no entendí lo que querías decir, ¿vas a comprar o no vas a comprar el servicio ese? Entonces, escriban de manera tal de que el otro, que no los conoce, entienda lo que quieren hacer. La gente que evalúa en general es gente con perfil técnico, que sabe de evaluación de proyectos y en general sabe de la materia a la que se dedica el proyecto que les asignan, pero tengan en cuenta este factor que es importante, que no nos habla. Entonces, lo que escribo tiene que ser suficiente para que el que lee entienda el proyecto, que no le queden dudas. En caso de no salir, no hay ningún resarcimiento por parte del Estado para el emprendedor. Sepan que la línea no tiene muchos fondos, es decir, que si dudan si van a hacer el proyecto o no, que si tal vez me sale, que si lo hago más o menos, que igual lo presento y vemos qué pasa, sepan que hay que hacerlo certeramente, porque la línea no es muy amplia en financiación. El importe total de la línea no es muy grande en relación a los valores de los proyectos y por lo tanto me tengo que destacar del resto en términos de lo que escribí en mi proyecto. Chicos, ¿tienen preguntas, dudas, alguna consulta que haya quedado? Yo no veo el chat. ¿Vos, Ari? No tenemos En el nada. chat no tenemos preguntas por ahora. Estoy revisando a ver si de pronto en las redes o algo nos están escribiendo. Ok. Dale, dale. También les contamos que este video seguramente se suba a las redes, que si tienen consultas a través de la misma red donde ven el video, nos pueden preguntar y nos contactamos con ustedes, o se pueden contactar llamando o comunicándose directamente con Cadmira al mail de info@cadmira.org.ar. Y ahí están los datos. Y ahí está el teléfono, así que cualquier duda, cualquier consulta adicional, estamos a su disposición. Hoy es 5, Una última vence la pregunta, semana Ari. próxima. Sí, Fer. Dice, si no cumplí con estos requisitos, ¿hay otros programas de financiamiento a los que pueda o podría postularme? En este momento En no. este momento no. Más allá de las líneas bancarias, de líneas de crédito subsidiadas que hay, de tasa subsidiada que hay en los bancos, actualmente no hay más líneas de financiamiento disponibles y sería previsible que no las haya en lo que queda del año, probablemente sí el año próximo. Hay algunas líneas específicas, o hubo algunas, la mayoría de ellas se cerró porque vencían el 30 de septiembre. Perfecto, perfecto, perfecto. Acá tengo una que nos dicen, pero figura diseño e innovación que cierra el 30 de octubre. Sí, esa es otra línea. Necesita el asesoramiento de una unidad de vinculación o de expertos en esa temática. Nosotros desde la incubadora no estamos trabajando esa línea. Además, no requiere la incubadora para el proyecto. Y sí tiene otros requisitos. Genial, En genial, cualquier... Ari. Por ahora no tengo más preguntas acá. Creo que con eso terminamos todas las preguntas, Ari. Si querés, ya podemos ir Bueno, finalizando. bueno, Agradeciendo la atención. ahí están los datos de contacto y lo que necesiten estamos a su disposición. Sí, también nos pueden encontrar por Facebook o por Instagram y cualquier consulta que tengan pueden dejarla ahí y van a estar los chicos también respondiendo por ahí. Así que bueno, los esperamos para la próxima.